hace poco más de 2 meses, en la oportunidad de debatir la ley de emergencia económica que envió el Poder Ejecutivo, preveíamos un escenario oscuro para la economía nacional. Pero desde entonces todas las previsiones empeoraron y fueron ratificadas además en diferentes índices que se reflejan en la situación cotidiana, en lo que todos estamos viviendo, la tremenda caída de la actividad económica. Lo que era difícil ver entonces, con poco más de 30 días de aislamiento, era que las particularidades que tiene nuestro país iban a determinar que la crisis económica sea más importante en Argentina que en otros países. Primero porque hoy ya tenemos una de las cuarentenas más largas del mundo, 117 días de cuarentena rígida, con las implicancias que eso está teniendo en la caída de la actividad económica y del consumo. Segundo, porque venimos de una recesión económica, por lo menos desde el segundo trimestre de 2018, y naturalmente esta caída en la actividad está profundizando esa recesión. Y tercero, por nuestras limitaciones para acceder al crédito internacional para financiar un gasto público que por supuesto crece para atender urgencias sanitarias y económicas. Y en este sentido todos esperamos y estamos acompañando al Gobierno Nacional en una resolución favorable de la negociación para reestructurar la deuda. Esto se refleja en números muy duros, presidente. La caída del producto, todos pronostican hoy que será superior a los 10 puntos y eso arrastra el crecimiento de la pobreza. Hoy se estima que 1 de cada 2 argentinos vive en situación de pobreza. El desempleo va a superar los 2 dígitos con holgura. Registramos además la caída más importante de la actividad económica medida por el INDEC. El estimador mensual de la actividad económica, que desde 1993 mide la actividad mensual, dio su caída más importante en la historia para el mes de abril, una caída del 26% interanual. Están cayendo miles de empresas, cerrando comercios, y según los datos de aportes a la seguridad social, en 3 meses se perdieron en la Argentina 300.000 puestos de trabajo. Creo que es importante, es muy importante que la dirigencia política, que las legisladoras y los legisladores asumamos esta situación crítica, la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país con la máxima seriedad, con la máxima responsabilidad y rigurosidad. Para nosotros es urgente hoy atender la situación de las pymes porque es uno de los sectores más comprometidos. Este proyecto que discutimos, particularmente el proyecto de alivio fiscal, refiere a los sectores del comercio, de la hotelería, de la gastronomía, a pymes que desarrollan actividades no esenciales, el sector que genera el 70% del empleo registrado del sector privado en la ciudad, y si contabilizamos el empleo público es más del 50% del empleo registrado, es parte central de nuestro tejido productivo. Bueno, hoy hay muchos de los empresarios pymes que están decidiendo hoy si cuando la cuarentena lo permita, continúan con su actividad o bajan las persianas. Por eso estas decisiones son urgentes y si bien esta no es una solución definitiva, ayuda a aliviar las cargas de las deudas que se están acumulando. Yo no comparto la mirada de un diputado preopinante que mencionó que esta era un alivio marginal o que representa un costo marginal para las pequeñas y medianas empresas. Mire, para los comercios de la ciudad, para los pequeños comercios, por la situación que están atravesando, cualquier ayuda hoy es determinante para decidir si siguen con su actividad o no. Y además porque simbólicamente implica que el Estado, que el gobierno, que la política no va a abandonarlos, que no debe abandonarlos, y todas las decisiones que se están tomando en esta sesión, este proyecto particular y otros, van en este sentido. Mire, presidente, además la crisis implica una caída importantísima de la recaudación y eso produce limitantes a la hora de desarrollar
políticas de reactivación económica y mucho más en los estados provinciales como esta ciudad, porque no tienen la posibilidad de emitir moneda. La ciudad estima que perderá 80.000 millones de sus ingresos tributarios producto de la caída de la actividad, a lo que hay que agregar esos 30.000 millones que ya hemos anunciado muchas veces acá, que todavía siguen en disputa por la coparticipación federal de impuestos, ese conflicto abierto que Nación no termina de resolver. Un cuarto de los ingresos previstos para este año representan esta caída de los ingresos tributarios. Por eso, el Estado Nacional tiene la responsabilidad más importante en el desarrollo de políticas como esta, porque entre otras cosas, el Poder Ejecutivo es el poder que está a cargo de la política económica del país y porque, entre otras cosas, en el primer semestre emitió 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos, 3 veces el presupuesto de la ciudad. Nosotros pensamos que buena parte de esos recursos deben ir a proteger a los sectores productivos y al trabajo, a proteger a las pequeñas y medianas empresas que hoy están en esta situación crítica, a rescatar los sectores productivos y el trabajo. Acá se ha criticado el alcance de la medida, se dijo que ha llegado a destiempo, que representa un alivio marginal y algunas otras cosas, sin considerar las posibilidades reales de los estados provinciales. Además, se comparó con los paquetes que han lanzado otras provincias. Yo no conozco los paquetes de todas las provincias. Lo que sí le digo, señor presidente, que esta decisión de hoy es muy parecida a un programa que lanzó la provincia de Buenos Aires la semana pasada, programa que se denomina de asistencia a sectores afectados por la pandemia, por la que anunciaron un desembolso de 800 millones de dólares, algo muy parecido a lo que está haciendo la ciudad de Buenos Aires hoy. También se ha mencionado que es una política inequitativa, lo he escuchado, sin una segmentación para favorecer a quienes más lo necesitan, pero se obvia que el gobierno nacional pagó los ATP a muchas empresas, incluyendo grandes grupos como Techin, como Clarín y otros. Los ATP además llegaron, muy bienvenidos por cierto, y por supuesto a 300.000 empresas, creo que en el mes que alcanzaron a más empresas. Mire, el Ministerio de Producción hoy de la Nación estima que hay solamente más de 1 millón de pymes en el país, solamente de pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas políticas también tienen limitaciones porque son limitados los recursos para llevarlas adelante. Quiero aportar otro dato, sin dejar de considerar las particularidades, las dificultades de nuestra economía, pero creo que es importante tener una referencia sobre qué están haciendo otros países y por qué nosotros también pedimos políticas más activas al Estado Nacional. Los paquetes económicos lanzados en políticas de distintas áreas para atender la crisis derivada de la pandemia, como porcentaje del Producto Bruto representan en Japón el 40%, en Alemania e Italia el 30%, en Francia el 19%. En nuestro continente, el Perú el 15%, en Brasil el 8%, en Chile el 6,7% y en Argentina el 5%. Por eso esta decisión es bienvenida, presidente, y necesitamos muchas más como esta. Y en línea con esta decisión, con este proyecto de alivio fiscal, se aprobó el proyecto de simplificación normativa que tiene impacto sobre el sector PYME. Además, nosotros estamos aprobando también una declaración solicitando en este sentido al Estado Nacional una política de condonación de servicios públicos de luz, agua y gas por las deudas que se hayan contraído desde el inicio de la pandemia. Es una política que tiene que desarrollar el Estado Nacional porque tiene la competencia para hacerlo y porque tiene la espalda y los recursos para hacerlo. Y además la propuesta del protocolo de funcionamiento para las actividades liberales que acercamos en modo de declaración al gobierno de la ciudad. Necesitamos más diálogo sincero, entendiendo que salimos juntos, proponiendo, estableciendo prioridades, razonablemente. Primero hay que atender a los sectores vulnerables y eso hizo muy bien el Estado Nacional con el ingreso familiar de emergencia, y con el aumento de todos los problemas de asistencia alimentaria en todo el país. También en la ciudad de Buenos Aires estos programas han aumentado y están
asistiendo a los sectores vulnerables. Pero ahora es el tiempo de salvar a las pequeñas y medianas empresas, de políticas activas para este sector, que van a ser clave para la recuperación de la actividad económica y para la protección de los empleos en la ciudad y en el país. Gracias. Gracias, diputado.